Hola, nosotros y vamos a hablar sobre la predicción de lesiones en corredores. Estaremos viendo la problemática de la siguiente manera. En el punto número 1 tocaremos sobre la incidencia de la problemática. En el punto número 2 mostraremos los datos, el conjunto de datos que analizaremos. En el punto número 3 describiremos lo que es el algoritmo del LightGPM y por último mostraremos los modelos que utilizamos y los resultados obtenidos. Como primer punto, pues tenemos lo que es la incidencia de las lesiones en corredores. El atletismo va a ser un famoso deporte porque es de muy fácil acceso, solo se requiere un par de tenis. Sin embargo, cabe mencionar que es un deporte de alto impacto y si se llega a efectuar incorrectamente o repetidas ocasiones, puede ocasionar lesiones severas. Al menos 50% de los corredores habituales se lastiman cada año. De acuerdo con Geomedicine, las lesiones más comunes al correr se pueden clasificar en alguna de las siguientes 3 categorías. Primero son fracturas por estrés. Estas van a ser pequeñas roturas que resultan del uso excesivo que puede ocurrir por la sobrecarga como resultado de los golpes repetidos en las superficies. La segunda es el síndrome de la fricción de la banda iliotibial. Estas lesiones son particularmente comunes en mujeres porque sus caderas son más anchas y ejercen mayor presión sobre la banda, lo que irrita la bolsa de tejido inflamado. Por último tenemos la rodilla del corredor, que puede ser ocasionada por la debilidad o desequilibrio de los músculos de los cuádriceps o problemas con los pies. Es importante mencionar que todas estas lesiones son lesiones de no contacto, es decir, se dan por el sobreentrenamiento y por la fatiga de los músculos. Este va a ser el tipo de lesiones que vamos a buscar predecir y junto con la aplicación de la inteligencia artificial se abre una nueva y emocionante perspectiva para predecir el riesgo de este tipo de lesiones y así intentar superar el mayor reto en la medicina deportiva, que es incrementar el rendimiento del atleta previniendo las lesiones y el sobreentrenamiento. A continuación, presentaremos el conjunto de datos que utilizamos para la creación de nuestro algoritmo para el proyecto. Y bien, como menciona mi compañera, con el fin de ahondar un poco más en el tema de la salud física de los corredores, el equipo seleccionó un conjunto de datos tabulares que contienen los registros de entrenamientos que llevó a cabo un equipo de atletismo de alto rendimiento en Holanda. Esto fue entre los años 2012 y 2019, así como la aparición de lesiones después de eventos de atletismo a los que acudían estos corredores. El registro de los datos se llevó a cabo específicamente en corredores de media y larga distancia, debido a que estos dos perfiles siguen un régimen de entrenamiento muy similar, a diferencia del que siguen los corredores de corta distancia. El conjunto de datos está conformado por las muestras de 74 corredores, de los cuales 27 son mujeres y 47 son hombres. El tiempo promedio de antigüedad que tienen estos corredores en el equipo es de 3.7 años y la mayoría de los atletas compiten a nivel nacional. Algunos incluso lo hacen a nivel internacional. Y bueno, algunos, o más bien los atributos de nuestro dataset son los siguientes. Está compuesto por 10 atributos que se repiten 7 veces. Cada uno lleva un como sufijo que va del 0 al 6, es decir, por ejemplo, nr.sessions.0, .1, .2, así hasta el 6. Y cada uno de estos sufijos representa un día diferente. Es decir, el sufijo indica el número de días previo a un evento de atletismo que va a suceder, siendo 6 justo el día anterior al evento y siendo 0 una semana antes. Todos estos atributos representan un día. Entonces, cada index es un día diferente. Y bien, nr.sessions es el número de entrenamientos que se completan en un día. Total kilometers es el total de kilómetros que se corren en un día. Kilómetros Z3-4 son los kilómetros que se recorren, pero a una intensidad media. Después tenemos kilómetros Z5, T1, T2, que son similar al pasado, nada más que a una alta intensidad.
Después está kilómetros de sprinting, que son los que se hacen corriendo en sprint. Después tenemos strength training, que es si el día incluyó o no entrenamiento de fuerza adicional al entrenamiento en la pista. También está hours alternative, que es el número de horas que le dedican al entrenamiento alternativo. Y después tenemos 3 que son perceived exertion, perceived training success y perceived recovery. El primero es cómo ve el atleta que se cansó después del entrenamiento, cómo se sintió de cansado. El segundo es, de estos últimos 3 es qué tanto estima el atleta qué tan bien estima que le fue en la sesión. Y el tercero de estos es que el atleta cómo se siente, o más bien cómo se sentía antes de su sesión de entrenamiento. Ahora, estos 3 atributos vienen aquí con un asterisco en rojo porque en caso de que no hubiese entrenamiento en el día, estos 3 se ponían en el dataset como negativo 0.01. Y bien, ya después para la parte de análisis de los datos, comenzamos primero por visualizar lo que teníamos en el dataset y nos dimos cuenta de que todos los atributos contaban con el mismo número de datos. Por lo tanto, no teníamos ninguno con nonce, no había nada vacío. Y pues aquí se ve recortado, pero en realidad es que todos los rows están completos. Bueno, ya como lo acaba de decir mi compañero, pasamos por, pues sí, el análisis básico de cualquier dataset, así nos faltaba algo, ¿no? Bueno, ahora nos tocaba ver un poco ya más las características, ¿no? Así que primeramente iniciamos con un heatmap. Esto lo decidimos hacer de una manera en que pudiéramos, pues ver la relación que existían entre los features de cada día, por así decirlo, ¿no? Digo, si lo ven en en los diferentes heatmaps, ya están los punto 1, punto 2, punto 3, de lo que hablaba mi compañero, ¿no? Porque recordando, es una serie de features a lo largo de ciertos días, ¿no? De 6 días, así que esto era lo que teníamos que hacer y como ven, en sí la relación más fuerte que nos enseña esta matriz de correlación se indica en los últimos features, en el Perceived Exertion, Perceived Training Success y el Perceived Recovery. Entre estos 3, ¿no? Como lo dijo mi compañero, si bien aquí se ponían los signos, números negativos en caso de no tener sesiones ese día, bueno, también encontramos que había cierta correlación, así que pues lo tomamos en cuenta, ¿no? Ahorita se ven en los modelos cómo quedaron, pero si vemos los otros atributos, la verdad es que no están casi relacionados, digo, casi nada, nada. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que pues básicamente miden otras cosas, otras características, así que si quisiéramos quitar algunas características, algunos features, se harían, bueno, con estos 3 últimos, ¿no? Y como se ve, esto se repetía en todos los días. Aquí se muestra los primeros 3 días y en la siguiente slide se muestran los últimos 4, ¿no? Y como se ve, es exactamente lo mismo. Si bien los números cambian un poco, el color del heatmap es completamente igual en todos los heatmaps que se tienen en cada distinto día, por así decir. Bueno, ya con eso, ahora necesitamos saber las clases, ¿no? Y aquí fue un punto importante que nos dimos cuenta. El dataset que teníamos estaba muy desbalanceado. Digo, aquí se puede ver con mucha facilidad. La clase 0 que no presenta ningún injury, pues no, ninguna lesión, pues es la mayoría, ¿no? Arriba de 40,000 y la instancia de injury, tío, casi llegando a 60 es mucho la diferencia, la verdad, esto lo notamos al momento de estar analizando, como lo menciono, y pues bueno, tendríamos que tenerlo en cuenta, digo, si bien ahorita lo vamos a explicar qué hicimos para lidiar con esto, creo que fue una de las grandes problemas que nos enfrentamos. Bueno, ya después pasamos por analizar distintas cosas de
del dataset, la verdad, al ser muchos datos, muchas características, la relación estuvo ahí un poco complicada y tuvimos que buscar distintas maneras de verlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no encontrábamos una relación a ciencia cierta de cómo se relacionaban todas las variables, ¿no? Y pues bueno, de primera instancia, como se vio en el heatmap, pusimos las variables todas relacionadas. Ya después nos empezamos a dar cuenta que si aplicábamos un modelo, bueno, un modelo de datos, una estructura de analizar una característica durante todos los 7 días, bueno, tal vez podríamos encontrar una relación, ¿no? Y bueno, dicho fue el caso, como se puede ver en la imagen, digo, fue con el que empezamos, con los kilómetros totales. Como se puede ver para la clase cero, si bien parece que hay una, por así decirlo, un régimen de entrenamiento, ¿no? Si se fijan, el primero, para el caso del primer elemento de la primera instancia, 5.8 los totales kilómetros y después se dejan pasar 4 días para volver a hacerlo, ¿no? Y si nos fijamos en los siguientes, se puede ver que es algo parecido, ¿no? Se deja pasar cierto tiempo y se vuelve a poner ciertos días. Y si nos fijamos también, los kilómetros que cada corredor va corriendo, pues a veces son muy parecidos, digo, son casi los mismos. Y esto tiene que ver con lo que comentó mi compañero, ¿no? Hay dos tipos de corredores, así que es lo que empezamos a ver, que tal vez esto podría hacer algo. Por otra parte, en la clase de las personas que tienen con lesión, se ve claramente que, bueno, que no se puede buscar una relación a simple vista, ¿no? Como en el caso contrario de la clase cero, aquí sí una persona podía correr, digo, nomás para tomar ejemplo, el primer elemento que sale en el punto 1, 11 kilómetros, el siguiente descansa, pero ya después corre 4, descansa, corre 4.9 y después 14.5, ¿no? Esto sí nos llamó mucho la atención porque, bueno, conociendo más o menos un poco el plan que tiene un atleta de alto rendimiento, esto no podía ser el caso, ¿no? Por las distancias que tienen que llegar y los días que tienen que descansar. Así que pues empezamos a indagar un poquito más y ya metidos con este mismo esquema, empezamos a tratar de ver la distribución que seguían estos datos, claro, siempre comparando las clases. Y para ello, de primera instancia, construimos estos box plot o caja bigotes, creo que es la traducción. Y bueno, básicamente aquí nos podemos dar una idea de cómo está la distribución, como ya lo dije. Si se fijan, cada boxplot está hecho igual que la misma manera parecida de la tabla pasada, ¿no? Agarramos todo un feature y lo desplegamos durante todos los días. Y si pueden ver en la clase cero, pues todos son muy parecidos. La distribución que se siguió en el día 1 parece ser que es muy similar al día 2 y así al día 3, 4, 5, al llegar al 6, ¿no? Por otro lado, se puede ver la clase 1 que aquí sí la distribución podían variar de manera, pues, inesperada. Esto se puede ver, por ejemplo, en el total de kilómetros. Fíjense en la clase 1, en el diagrama, cómo va cambiando el valor extremo que está arriba, casi pasando los 50, llegando al 60 en el que es cuarto caja bigotes. Y si se fijan, algo muy interesante es cómo la mediana también va cambiando este, de valor, ¿no? Digo, hablando del caso de la clase 1, ¿esto por qué? Porque en la clase cero no era así, digo, si se fijan, se puede visualizar que más o menos es la misma, digo, en algunos casos. Y bueno, todo esto parece indicar que sí, que hay algo de razón en lo que teníamos en nuestra primera hipótesis, que esto puede ser, pues, algo que marque si un atleta se va a lesionar o no. Digo, pasando a la siguiente slide, aquí se pueden ver que es exactamente para todos los demás features. Digo, el único que se
que se llega a salvar son los perceived de cada clase. Digo, esos más o menos están en la misma, pero igual los invito a poner un poquito de atención en la mediana, que pues esto va a indicar cómo van subiendo y bajando los valores, y al final esto nos habla de la distribución. Si bien no podemos saber por estos diagramas si el corredor número 1 corrió primero 5 y luego descansó, quién fue, qué tomó cada valor, bueno, nos da un instinto de cómo está la distribución, cómo están esparcidos los datos, y si bien en la clase 0 se tiene una repetición, por así decirlo, de la distribución que siguen los datos, bueno, en la clase 1 eso no se cumple para nada. Ya con esto quisimos, bueno, como se fijan, parece que vamos en el camino correcto. Bueno, entonces quisimos otra vez indagar un poco más, y la siguiente cosa que quisimos hacer, bueno, fue ahora sí a poner los resultados, ¿no? Los resultados, ahora sí tomando en cuenta un corredor, y bueno, un corredor no, pero todos los corredores, que nos podamos ver esta relación de lo que hizo ciertos corredores con respecto a todos estos features, todas estas características durante los 7 días. Y si ven en este slide, esta para la clase 0, se puede ver muy claramente cómo si siguen un patrón. Digo, si bien lo decíamos, no es el mismo en cada clase, para cada clase, perdón, para cada instancia, estos sí son un conjunto, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que al ser distintos corredores, con distintos planes, digo, por la distancia que están acostumbrados a correr, pues bueno, los planes van a cambiar, pero no mucho, ¿no? Y esto se ve en cada gráfica, digo, nomás tomando por ejemplo la gráfica de los totales kilómetros recorridos, la segunda de la primera fila, se puede ver perfectamente cómo están los picos, y luego bajan para descansar, ¿no? Se llega a 0, e igual en todas las gráficas. Así que bueno, entonces podemos ya dar por un hecho que sí tiene que ver algo las características, ¿no? Parece, todo indica, bueno, por lo menos para esta clase 0. Y por otra parte, para la clase 1 esto para nada se cumple. Digo, como pueden ver, la única gráfica que parece ser es el Strength Training, creo que se trata, la primera de la segunda fila. Y nomás esa, ¿no? Digo, puede ser también la de número de sesiones, pero la verdad es que ya poniéndole más datos, digo, es algo que se me pasó. Aquí nomás por efecto visual se hicieron 20 datos aleatorios, pero ya con el código que es en el notebook se pueden ver las gráficas con todos los datos, y igual se puede ver que aumentando todos los datos, la clase 0 se nota más fácil el patrón, y aquí pues se nota menos, ¿no? Por eso la hicimos de pocos números, porque la verdad es que ya ahorita, como mencioné, tiene 20, pero ya le subes tantito y empiezan a hacer más líneas, y pues sí, no se puede ver nada. Pero bueno, ¿no? Que esto creo que sí nos quiere decir que bueno, que el análisis que teníamos, la hipótesis, parece estar en lo cierto. Y pues bueno, eso ya tomando en cuenta nos permitió empezar a utilizar distintos algoritmos. Ahorita mi compañero nos va a hablar un poco más de esto. Bueno, una vez que ya visualizamos los datos, ya nos dimos una idea de cómo puede funcionar o puede llegar a funcionar este modelo, pasamos a qué algoritmos vamos a utilizar, ¿no? Porque dependiendo de qué algoritmos nosotros estemos utilizando, nos va a dar mejores resultados unos que otros, y a su vez puede que la combinación de algunos nos ayude a mejorar nuestros resultados a la hora de probar, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar la primera técnica, que es Random Forest. Este es un modelo de aprendizaje automático bastante común, bastante popular, usado para datos tabulares. Por eso fue de nuestras primeras opciones a probar, ¿verdad?
Aunque técnicamente hablando Random Forest sí se utiliza en aprendizaje automático, no es propiamente una técnica de aprendizaje automático. Random Forest se basa en el principio de un decision tree, ¿verdad? Y con un árbol, 2 árboles, se empieza a armar el bosque, ¿no? Decision tree es una estructura relativamente sencilla de explicar. Es una estructura compuesta por nodos para tomar decisiones en base a ciertas características de un dato, ¿verdad? O un grupo de datos. Y pues si lo vemos desde un punto técnico, simplemente es una concatenación de statements if else, ¿verdad? Se puede ver muy fácil en este gráfico, que pues, explicado de una manera muy sencilla es nosotros tenemos un nodo de decisión y se le pasa un dato. Si ese dato cumple cierta cualidad, pasa a la opción 1, si no la cumple pasa a la opción 2 y así hasta llegar a un nodo de outcome que puede llegar a ser un dato categórico, puede llegar a ser un valor numérico, etcétera, etcétera, y se pueden empezar a combinar. De ahí viene la combinación para crear árboles, ¿verdad? Este es un modelo muy popular para datos tabulares y este es un ejemplo muy simple que es un modelo de paquetería, ¿no? Nosotros tenemos un cierto número de unidades y si ese número de unidades supera el número 10 es acreedor a un descuento, ¿verdad? Si no, pues simplemente se aplica el 0% de descuento y dependiendo de a dónde se envíe, por ejemplo en este caso es a España o Europa, se le aplica o el doble del descuento o simplemente no se le aplica ese doble puntaje. Ahora, esto es un diagrama de flujo muy sencillo que puede ser usado en todos lados de la programación y se usa mucho en Machine Learning. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nosotros vamos a empezar a experimentar con el nivel de tolerancia, el nivel de aceptación que tiene dentro de cada uno de los nodos. Es decir, que si nosotros en este caso quisiéramos optimizar cuántas ganancias hay y cuánta gente en estos países me compra, dependiendo del descuento que se les dé, porque los incita a comprar más, nosotros en ese caso tendríamos que recolectar los datos y empezar a decir, ok, me compraron 100 personas con un threshold de 10, pero si nosotros movemos ese threshold a 5, aunque voy a darles más descuentos a más personas, más gente me está comprando, por lo que voy a ganar más dinero. Ese es el principio que se usa detrás de Machine Learning. Ahora, este es un ejemplo muy simple, pero un detalle aquí importante a mencionar es que los árboles de decisión son muy propensos a hacer overfitting, a que se memoricen todos los datos y eso ya no nos llega a servir, particularmente para estos modelos de salud que son más complicados que simplemente un diagrama de flujo. Lo que nos lleva a Random Forest. Random Forest es una técnica de ensamblaje diseñada para para combatir este overfitting al cual es propenso un árbol de decisión, ¿verdad? Y básicamente consiste en lo siguiente: nosotros vamos a crear varios árboles de decisión, n árboles de decisión, y se van a inicializar con nodos aleatorios o van a inicializar con los mismos nodos pero con diferentes pesos y se van a entrenar todos al mismo tiempo. ¿Cuál es el propósito de esto? De que ningún árbol sea igual a sus hermanos y con este método nosotros ya seríamos capaces de combatir este overfitting al cual es propenso el decision tree por sí solo. Y al final esto es una técnica de ensamblaje, por lo que al final nosotros vamos a tener que combinar todos los outputs de todos los árboles de decisión y aquí pues llega un nodo de decisión más para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí una especie de democracia y vamos a decir que si estamos tratando de optimizar datos categóricos, vamos a hacer un voto, y si estamos tratando de registrar datos no categóricos, podemos hacer un promediado, o si queremos vernos un poco más avanzados, podemos hacer una especie de voto ponderado. Es decir, que si un árbol por sí solo me está arrojando mejores resultados para este feature que uno de sus hermanos, entonces si vamos a tomar decisiones con respecto a este feature que resultó ser más importante que el feature que está analizando su otro hermano,
este árbol tiene más decisión, tiene más peso dentro del voto, y así podemos nosotros incluso mejorar un poquito más el alcance de Random Forest, ¿verdad? Otra técnica que estamos utilizando es regresión logística. Regresión logística está desde redes neuronales y también lo estamos utilizando aquí para datos tabulares. ¿Por qué? Porque es un algoritmo muy sencillo, es un algoritmo bastante útil que ha arrojado buenos resultados, y consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos tratando de optimizar ciertos datos para predecir, como todo Machine Learning, y consiste en lo siguiente: nosotros le vamos a pasar a un nodo, a una función, los datos tabulares, los features que tenemos, y también le vamos a pasar el peso que tiene, o que nosotros suponemos el peso que tiene ese feature dentro de la decisión. Esto sirve mucho, ¿por qué? Porque nosotros podemos empezar a jugar con esos pesos, y de esta forma pues ya dependiendo de cómo se acomodan esos pesos, hacemos backpropagation, y ahí entonces empezamos a obtener mejores resultados. Consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros pasamos esos features, los multiplicamos cada uno por su respectivo peso, y se hace una sumatoria de estos valores. Si estos valores, si esta sumatoria resulta que nos da mayor a un cierto nivel de aceptación, que por default siempre es 0.5, entonces el valor que arrojamos, decimos, es 1. Sí, es la probabilidad es alta de que la respuesta sea 1, y en caso de que no, que la probabilidad sea baja, ¿sabes qué? Se manda a 0 y dices no es probable que esto sea correcto. ¿Esto por qué nos sirve? Nos sirve porque nosotros podemos jugar tanto con los pesos como el threshold, ¿verdad? Y nosotros podemos llegar ahí, tenemos 2 puntos de anclaje sobre los cuales podemos jugar. A lo largo de nuestros experimentos nosotros estuvimos usando Random Forest y regresión logística por separado y juntos para ver el desempeño que se tuvo, pero al final del día nosotros terminamos usando también un algoritmo más que van a explicar mi compañero. Y bien, el tercer algoritmo que estuvimos trabajando y también el que nos tocó para investigar es LightGBM. LightGBM es un modelo bastante reciente que está basado en los mismos modelos que venimos hablando de árboles de decisión. Este es considerado pues un algoritmo de procesamiento rápido, y pues de ahí viene su nombre. Algunas de las principales ventajas que tiene este framework son pues una mayor velocidad de entrenamiento y mayor eficacia, menor uso de la memoria, mayor precisión, soporte de aprendizaje paralelo y de GPUs, y también una capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Mientras que en otros algoritmos de árboles de decisión como XGBoost o Random Forest se crece de manera horizontal los árboles, LightGBM lo hace pero de una manera vertical. Esto quiere decir que se crece por las hojas mientras que los otros crecen por el nivel. El crecimiento vertical que tiene LightGBM podría ocasionar el sobreajuste. Sin embargo, esto se puede prevenir si se define una profundidad de los árboles de decisión particular, o de igual manera existe un gran número de hiperparámetros que pueden ser definidos y optimizados. No es recomendable utilizar LightGBM con datasets pequeños, debido a que esto puede ocasionar sobreajuste muy fácilmente. Y pues si bien ya existía XGBoost, que era un modelo bastante avanzado y efectivo, LightGBM introdujo 2 nuevas técnicas para superarlo en eficiencia, que son Gradient-Based One-Side Sampling y Exclusive Feature Bundling. La primera, mejor conocida como GOS, consiste en excluir una proporción significante de las instancias de los datos con bajo gradiente y solamente usar el resto para estimar la ganancia de información. Esto siguiendo la premisa de que las instancias con mayores gradientes juegan un rol más importante en el cálculo de la ganancia de información. GOS permite obtener estimaciones bastante precisas de la ganancia de información con un set de datos mucho más pequeño.
Y la segunda técnica, que es mejor conocida como EFB, consiste en combinar los features que son mutuamente exclusivos para así reducir el total de número de variables independientes. Se probó que encontrar la combinación óptima de estos features es considerado un problema NP complejo, pero con un algoritmo voraz se puede llegar a una buena estimación y asimismo lograr también reducir el número de features sin tener que afectar tanto o de una manera tan drástica la precisión en la determinación del punto de división. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de los que les quería platicar que se pueden modificar aquí? Tenemos como 4 secciones importantes. La primera es de los parámetros de control. Los más importantes son max depth, que este parámetro describe la profundidad máxima del árbol que les comenté hace un momento y es la principal herramienta que tenemos para controlar el sobreajuste. También está min data in leaf, que es el número mínimo de registros que una hoja puede tener, y este también es un parámetro muy útil para controlar el problema de sobreajuste. Feature fraction es cuando se utiliza random forest como algoritmo, como boosting, y lo que hace la IGBM es tomar el porcentaje aquí especificado de los parámetros de manera aleatoria para generar los árboles de cada iteración. Y luego tenemos bagging fraction, que especifica la fracción de los datos que se utilizarán en cada iteración y también se utiliza para agilizar el entrenamiento y prevenir el sobreajuste. Early Stopping Round sirve para agilizar el análisis. Si una de las métricas no mejora en un número especificado de iteraciones, este parámetro nos ayuda a que el modelo termine y previene que haya un número excesivo de iteraciones. También tenemos ya para la parte de parámetros como core o base, boosting, que puede ser gradient boosting o random forest o Dart o GOS. Es el tipo de algoritmo que se desea correr con la IGBM. Después está learning rate, que esto determina el impacto que cada árbol tiene al final. Con este parámetro se controla la magnitud de cambio entre las estimaciones. También está number of leaves, el total de hojas que tiene un árbol completo, y está en estimators, que es el número de árboles que se pueden generar. Para la parte de métricas, un parámetro muy importante es el de metric, que debido a que, es muy importante debido a que especifica la pérdida de la construcción del modelo. Puede ser mean puede ser mean absolute error o puede ser mean squared error o loss for binary classification o para multi-classification. Y en la última sección de input-output tenemos max bin, que es un parámetro que determina el número básico de bins en el que se almacenarán los features, y categorical feature, que sirve para especificar los índices de las features categóricas. Estos son solo algunos de los parámetros, hay cientos, pero sí son de los más importantes que se puede hacer fine tuning para conseguir un modelo bastante más óptimo. Bueno, yo les hablaré de los resultados que obtuvimos en la aplicación de estos modelos y de otras técnicas que utilizamos para resolver la problemática de balanceo de los datos. Primeramente, corrimos el código, la IGBM con un entrenamiento sencillo, con un número de hojas de 100, un número de estimadores de 100 también, y obtuvimos una accuracy del 98%. Sin embargo, en la matriz de confusión pudimos observar que ninguna de las observaciones fue catalogada como 1. A lo que tiene sentido al haber tantas observaciones en el dataset clasificadas como 0, el modelo pues encontró la mayor precisión, produciendo puros true positives y ¿cómo se dice? Y true negatives en false positives. Por lo tanto, voy a compartir pantalla. Entonces, lo que hicimos fue utilizar técnicas de undersampling y oversampling para tratar de regular la distribución de los datos en el dataset. Lo que nos dimos cuenta al aplicar undersampling, reduciendo los datos
de la clase 0 a la misma cantidad de la clase 1 fue que, a pesar de que ahora la cantidad de datos son iguales porque reducimos una gran cantidad de datos, el modelo tiene una accuracy pésima, donde ahora es al revés, la cantidad de observaciones que son clasificadas como 1 incrementa. Entonces, pensamos, pareciera que a pesar de que son pocas, las clases que son 1 tienen mucho peso. Para esto, bueno, tratamos de utilizar medidas como la media, la desviación estándar o sumatorias para agrupar las 10 variables independientes que teníamos y crear nuevas features. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados al hacer esto. Al entrenar el modelo con estos datos, lo más probable que haya pasado es que las relaciones que están descritas entre las variables independientes, a pesar de que se repiten, pues pareciera que estamos eliminando esas relaciones al calcular estos promedios o desviaciones estándar. Y en el caso de las variables fueron sumatorias. Bueno, entonces, para undersampling utilizamos un algoritmo que se llama near-miss, el cual utiliza de los puntos que son de la clase mayoritaria, le encuentra 3 vecinos, bueno, n vecinos más cercanos, y de esos vecinos escoge uno y pone ese punto cerca de ese vecino. De esa forma, los datos que están más lejos, en este caso el montón de datos que son de 0, se agrupan alrededor de los datos que son 1 y la cantidad de datos se reduce. Utilizamos para eso el parámetro de sampling strategy, el cual probamos desde 1, que es una cantidad uniforme, pero no funcionó, hasta punto 15. Y lo que nos dimos cuenta es que conforme íbamos reduciendo esta cantidad, pues se iba notando que el modelo era capaz de generalizar mejor las clases. Es decir, entre más pequeño, pues más verdaderos positivos teníamos, a pesar de que la clase 0 tenía más falsos negativos. Para ello también probamos con oversampling, que fue a incrementar la cantidad de datos de la clase minoritaria. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados, puesto que los algoritmos que utilizamos fueron random oversampling, que es crear nuevas, bueno, tomar aleatoriamente muestras de la clase que estamos oversampleando y replicarlas en el dataset. Esto no generó buenos resultados porque requería demasiadas muestras para producir un cambio, y una vez que ya le agregamos muchas muestras, pues terminábamos produciendo overfitting de la clase minoritaria. Y entonces, pues el accuracy se veía muy afectado. Ya por último, terminamos, bueno, probando con una cantidad de las clases de 1 igual como 5 veces la quinta parte de la clase 0. Por último, utilizamos un camino más sencillo, que fue balancear con pesos la clase mayoritaria, utilizando el parámetro del IGBM isBalance igual a true, y con esto obtuvimos, podría decirse que los mejores resultados, donde a pesar de que pues los falsos positivos igual son muchos, se redujeron los falsos negativos. Por último, tuvimos muchos problemas para balancear este dataset debido a la distribución, no solo por la distribución que tenía, donde la mayor cantidad de los datos eran 0, sino que además, al momento de entrenar, se requerían, por ejemplo, si se tenían muchos datos de 1 y pocos de 0, el modelo se ocupaba más complejidad para lograr medio distribuir ambas características, y al final se terminaba teniendo muchas predicciones de 1, lo que generaba muchos falsos negativos, y las poquitas predicciones que correspondían a los verdaderos positivos, pues igual se obtenían, pero sacrificando la clase mayoritaria.
que los datos de entrenamiento, perdón, de testeo, igual estaban muy mal distribuidos. Por lo tanto, al final, pues tratamos de generalizar lo más que pudimos entre ambas clases, sacrificando un poco más el accuracy, y este fue el mejor resultado que obtuvimos utilizando lo que es undersampling, donde los unos en el testing, pues los verdaderos positivos son mucho más grandes que los falsos positivos, pero por otro lado, en la clase 0 sí se nota mucho la gran cantidad de falsos negativos que hay, lo que reduce grandemente la accuracy. Esos fueron los resultados que obtuvimos con el modelo de Random Forest, los cuales pensamos que al ser un modelo más sencillo y que converge más lento, pues podría obtener mejores resultados, y más o menos lo hizo con una accuracy de 75%. Y por último, la regresión logística, se obtuvo una accuracy del 77%. Ya, todo. Bueno, pasando, si quieres, Memo, ahora deja que Fer comparte pantalla y pueda mostrar los resultados obtenidos con Random Forest y la regresión logística, por favor. Ahí sí. Adicionalmente, en el algoritmo del IGBN también se programó un Random Forest y regresión logística para ver qué algoritmos arrojaban mejores desempeños. Entonces, de la misma manera, se importan las librerías y se importan los datos, y luego, después de hacer el análisis estadístico, se decide hacer un undersampling, eliminando 2000 muestras de not injured para así tener un mejor balanceo de los datos. Se separaron las variables de entrada con la de salida y se entrenaron los clasificadores. El primero podemos observar que es el de regresión logística. Aquí simplemente se importaron las librerías necesarias de scikit-learn, se hace el análisis y se observa sus resultados de desempeño. Podemos ver que aunque no tenga tan mal desempeño, pues al analizar la matriz de confusión, sí se logra observar que no clasifica de la manera adecuada lo que es la clase de injured. Bueno, ahora continuando con Random Forest, podemos observar que para los Random Forest, aquí lo que se hizo fue que se importan las librerías de la misma manera, pero se hacen unos for loops para encontrar los mejores parámetros o los parámetros más ideales, los parámetros óptimos, en el cual arroja un mejor resultado tanto para la clase de not injured como la precisión en general. Eso fue lo que se buscó hacer aquí. En cada for loop se buscaba encontrar el mejor parámetro que diera el resultado óptimo, tanto para la clase de not injured como la precisión, el accuracy en general. Después de realizar esto, pues se encuentra el mejor modelo, y ya con ese mejor modelo se hacen lo que son las medidas de el área de AUC y el accuracy. Para este podemos observar que el resultado de Random Forest es, pues en accuracy es bastante similar, inclusive se ve que hasta peor, pero en la matriz de confusión observamos que clasifica de mejor manera los atletas lesionados. Bueno, ahora sí ya solo como conclusión, digo, como se pudo ver, pues sí fue un dataset que nos causó problemas. La verdad es que ahora sí, como lo platicó mis compañeros Guillermo y Fernanda, ahí estuvimos batallando con el accuracy, también
pues sí, ¿no? Las clases que no estaban balanceadas, creo que, como lo había dicho antes, nos causó problemas que no nos esperábamos, pero bueno, al estar jugando, la verdad, tío, ahorita se presentan estos resultados, pero entre todo el equipo lo estuvimos moviendo y más o menos decidimos que fue lo mejorcito que pudimos conseguir. Digo, no obstante, de seguro a lo mejor hay la posibilidad de que estamos dejando pasar un análisis en las features. Digo, tomando en cuenta todo esto, lo hacemos creyendo el análisis que hicimos, pero bueno, si bien en internet no se veía mucha discusión en Kaggle sobre este dataset, pues fue lo que la manera en que nosotros quisimos resolver el problema. Digo, muchas gracias a todos y cualquier duda, pues bueno, nos la pueden enviar por ahí por los comentarios. Gracias.